Hola amigas y amigos, he estado un poquito abandonando los videos ¿verdad? De los estudios que yo siempre les hago, porque he estado bien ocupada tomando unas clases, aprendiendo un poquito más de la Biblia, con la ayuda por supuesto de Jehová. Entonces, ustedes saben que en los últimos videos que yo hice, yo les estaba explicando las supuestas contradicciones que están en la Biblia. Por ejemplo, unas personas dicen que la última cena fue la cena con los panes sin levadura y se celebraron durante ese tiempo, pero cuando miramos bien y comparamos todos los Gospels, entonces nos damos cuenta y buscamos el significado de las palabras y las raíces, lo cual es bien importante cada vez que ustedes se encuentran con una supuesta contradicción hacerlo. Entonces, pues nos dimos cuenta que fue que la Biblia estaba mal traducida. Y por esta razón, hoy les voy a hablar acerca de la Torah o de la ley, o como otras personas le llaman, las instrucciones. Porque sabemos que Yahshua era el profeta al que debemos escuchar, como habíamos estudiado anteriormente en otros videos, en Deuteronomio 18, de los versículos 15 al 22, Jehová le dice a Moisés, le da esta profecía que él iba a enviar a un profeta de entre de ellos, y a ese profeta tenemos que escuchar, porque todo lo que ese profeta escucha viene directamente de Jehová, y después él nos va a pedir cuenta, porque sabemos, ¿verdad?, que Jehová le dio la autoridad al Mesías para que nos juzgara. Si el Mesías es el que nos va a juzgar, debemos entonces prestar atención a las cosas que Él nos dice. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día en las religiones se les dice a las personas que ellos no tienen que seguir la ley de Jehová, por lo que menciona Pablo en Romanos 10:4. Pero cuando nosotros leemos las cosas que Yahshua nos estaba diciendo, vemos que hay algo que está contrario. Entonces vamos a averiguar qué es lo que está sucediendo. ¿Será otra maltraducción? Pablo estaba en contra de lo que estaba predicando el Mesías y decía algo que no era. Eso lo vamos a averiguar en unos cuantos minutos. Bueno, para verle la supuesta contradicción que sucede en los Gospels, vamos entonces a leer Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. Y mira lo que dice. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Acuérdense que esto es lo que todos los cristianos queremos. Queremos tener la vida eterna y poder heredar el reino de los cielos de Jehová. En el versículo 17, mira lo que él dice. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y no le voy a seguir leyendo lo que sigue, porque me quiero solamente enfocar en esto que él dice. Él ató nuestra vida eterna con seguir los mandamientos de Jehová. Now, acuérdense que la iglesia sí sigue ciertos mandamientos del Padre. Por ejemplo, se sabe que no hurtar, no adulterar, no fornicar, no asesinar, pues son mandamientos que están en la Torah, right? De parte de los 10 mandamientos. Pero y entonces ellos siguen esas cosas. Pero entonces en la Torah también está el mandamiento de guardar y santificar el sábado, pero entonces ellos no lo siguen. Sabemos que Jehová, si te dice que hacer algo, si fueron todos los mandamientos, nosotros no podemos entonces, como nos dice en Deuteronomio 4, quitarle ni añadirle a la Torah. Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué tenemos ese problema? Porque ellos utilizan lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 10, y esto lo vamos a ver si es una mal traducción. Romanos capítulo 10, versículo 4. Y mire lo que nos dice aquí. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 1 para tener algo más claro de lo que él está hablando. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esto lo veíamos con los fariseos y esto lo estamos viendo
a través de las iglesias hoy día. ¿Qué quiere decir este versículo en el versículo 3? Están buscando su propia justicia. Sabemos que la ley de Jehová es perfecta, ¿ok? So, cuando las personas eliminan la ley de Jehová, que era lo que estaban haciendo los fariseos y lo que están haciendo las iglesias hoy, empiezan a implementar leyes bien legalísticas sobre las personas que ellos tienen a cargo. Entonces les empiezan a decir, no, si tú quieres recibir entonces el reino, esta religión lo hace de esta manera. Te tienes que bautizar en esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer otro. Cosas que van contrarias a lo que dice la Biblia, porque han rechazado la verdadera justicia, la verdadera ley perfecta, que es la ley del Padre, porque ellos dicen que no la tienen que seguir. E inventan unas leyes y las imponen sobre las personas para hacer su propia justicia. Pero eso no les va a funcionar, porque la única que a través que tú puedes ser considerado justo es si sigues las leyes de Jehová. No hay otra manera. Entonces, seguimos leyendo. Eso es lo que estaba sucediendo en el versículo 3. Porque el fin de la ley es Cristo o el Mesías para justicia a todo aquel que cree. ¿Ven? Cuando ellos dicen, cuando entonces Pablo dice el fin de la ley, inmediatamente ellos piensan, yo no tengo que seguir las leyes de Jehová que están en los primeros 5, ¿verdad? Libros, como quien dice así, de la Biblia, porque las leyes dicen, están desde Génesis hasta Deuteronomio, los primeros 5 libros. So, ellos hoy en día las personas malinterpretan el que se diga porque el fin de la ley es el Mesías y se van con eso a que no hay que seguir las leyes de Jehová. Pero acuérdense, acabamos de leer en Mateo 19 que Jesucristo, el Mesías, conecta tu ley de vida eterna hacia los mandamientos. Entonces, ¿lo seguimos o no? ¿Quién tiene la razón? Los dos tienen la razón, porque esto ha sido mal traducido. Como siempre les digo, hay que buscar, porque nosotros no podemos coger un versículo y de eso hacer una doctrina. ¿Por qué? Porque la Biblia toda se relaciona. Es como si fuese una telaraña, todo está conectado, ¿verdad? Les doy este ejemplo, no es que sea una telaraña, pero sino que les doy un ejemplo, porque, ¿verdad? Cuando tú ves una telaraña, si tú la partes de un lado, pues ahí se cayó. La Biblia está conectada completamente y no se contradice. Entonces, cuando buscamos otras Biblias, por ejemplo, en esta Biblia que yo tengo aquí, que yo les había dicho, que es de Hallelujah Scriptures, yo no la tengo en español, yo la tengo en inglés. Miren lo que dice en el Romanos 10:4, porque el Mesías es la meta de la Torah, para justicia para cada uno que cree. Ahí lo utilizaron bien. El problema que tenemos algunas veces con cuando utilizamos The Blue Letter Bible, como les había dicho anteriormente, que buscaran los diccionarios y cosas así, y las raíces, es que algunas veces tenemos que escoger la palabra correcta que cae en lo que esa persona estaba tratando de decirnos en la Biblia. Pero even podemos utilizar fin, pero cuando lo vemos en el contexto y buscamos entonces todas las definiciones, nos podemos dar cuenta y buscamos otras traducciones, que Él es la meta. Él es el fin, la meta. ¿Por qué la meta? Porque Yahshua era hombre cuando estaba aquí. Él murió obedeciendo, siguiendo todos los mandamientos de Jehová, porque después yo les voy a hacer una serie que yo les voy a demostrar que lo que el Mesías estaba haciendo era desobedeciendo las leyes que los fariseos habían impuesto sobre las personas, que esas leyes no tenían nada que ver con la ley de Jehová. Entonces, cuando muere el Mesías, ¿qué pasa? Él resucita, ¿verdad? Resucita con un cuerpo de gloria, porque él puede pasar a través de las paredes y muchas otras cosas más, pero le hago otro video.